De entre muchas páginas impresionantes que nos presenta la palabra de Dios, hay un capítulo, el capítulo 37 del profeta Ezequiel, que quisiera compartir en esta meditación de este día. La Iglesia, de manera particular, nos invita en el día de hoy a poner nuestra mirada en este capítulo, en esta escena, en este escenario, en esta realidad. Dice el profeta: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar entre ellos y dar vueltas alrededor, y vi que eran muchos sobre la superficie del valle y que estaban completamente secos. Y me dijo el Señor: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Contesté: Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: voy a infundir en ustedes el espíritu y vivirán. Pondré sobre ustedes nervios, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel, infundiré en ustedes el espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé como me había sido mandado, y a la voz de mi profecía hubo un rumor y luego un gran temblor, y los huesos se juntaron uno con otro. Miré y vi que había nervios sobre ellos, que les crecía carne y se cubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Y me dijo: profetiza sobre el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: esto dice el Señor, ven espíritu desde los cuatro vientos y alienta sobre estos huesos para que vuelvan a vivir. Profeticé según me mandó, y vino sobre ellos el espíritu, y vivieron. Y se alzaron sobre sus pies un ejército extremadamente grande. Y me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Dicen: están secos nuestros huesos y destruida nuestra esperanza. Estamos destruidos. Por eso profetiza y diles: esto dice el Señor, pueblo mío, voy a abrir sus sepulcros, los haré salir de sus sepulcros y los haré entrar en la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros y los haga salir de sus sepulcros, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los estableceré en su tierra, y sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo hago. Oráculo del Señor Dios. Hasta aquí el versículo 12, del 1 al 12, hemos leído del capítulo 37 del profeta Ezequiel. Un escenario bastante tétrico, bastante desgarrador y sobre todo bastante sorprendente. Sin embargo, vamos a tratar de focalizar nuestra atención en los versículos 11 y 12. Es decir, me dijo el Señor: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Dicen: están secos nuestros huesos y destruida nuestra esperanza. Estamos destruidos. Bueno, cada palabra de este pasaje podría ser el comienzo de una meditación, de una reflexión, de un estudio incluso bíblico. Las palabras están muy pesadas, muy bien colocadas, como si fuese rítmicamente. Aquí
el profeta se ve que ha dejado reposar toda esta visión en su mente y la ha dado a conocer por medio de su palabra profética al pueblo de Israel, asistido por el Espíritu Santo. De la misma manera nos ha quedado así escrita, como si fuera hilvanada, trazada, conjuntada palabra con palabra, como estos huesos por el mismo Espíritu de Dios. Es grande la cantidad de sentidos y de interpretaciones que puede llegar a presentar este texto. Todos los estudiosos coinciden que describe el estado del pueblo de Israel después del exilio en Babilonia, es decir, después del año 538 para el lado de nuestra era, o sea, 530, 520. El estado del pueblo de Israel después de haber gustado no solamente la muerte física, muchos de ellos, cuando fueron exiliados por Babilonia, sino además el estado espiritual que ha quedado en ellos. Fíjense que dice el versículo 11, ellos dicen, los huesos a los que luego les ha aparecido carne, a los que se les ha subido carne, y luego en piel, y luego en nervios, y luego músculos, y así han revivido. Dicen ellos, están secos nuestros huesos y destruida nuestra esperanza. Estamos destruidos. No solamente tienen los huesos, no solamente tienen la vida mortal, la vida natural, hecha añicos, no solamente su salud física es precaria, sino que su peor desgracia es que está destruida nuestra esperanza. Y yo creo que esto puede llegar a decirnos algo importante, sobre todo en estos días en los cuales estamos tratando de volvernos al Señor de una manera especial, sobre todo en esta cuarentena, en este aislamiento, en este tiempo adicional que tenemos para encontrarnos con Dios y desde Dios encontrarnos con nosotros mismos. Pero es importante, me parece, a fin de no conducirse a un fracaso, tener bien en claro quién es el autor de esta obra. ¿Quién es el autor? Por medio del instrumento profético, de la palabra del profeta, el Señor va realizando su obra como si fuera una nueva creación. Cuando lo leía recién veía al Señor Dios, al Padre, veía la palabra de la profética, la palabra del Padre, el verbo de Dios, y me imaginaba y pensaba en el Hijo, por el cual fueron hechas y rehechas todas las cosas, en el cual todo alcanzó restauración y todo alcanzó nueva vida, y pensaba también en este Espíritu que es conjurado por el profeta para que realice la obra. Fíjense que dice el versículo 8, dice, miré, había nervios, ya se empezaron a conjuntar los huesos, crecía carne, recubría piel ya, pero, escuchen este pero no había espíritu en ellos. Pero no había espíritu en ellos. Me parece importante tener claro, sobre todo en este tiempo de revisión de nuestras vidas, a fin de no caer en la desesperación o en una expectativa falsa, humana, mundana, tener bien en claro este pero. ¿Hasta dónde puede llegar nuestra obra? A veces creemos como que debemos nosotros nacer de nuevo, es decir, debemos comenzar, aún siendo viejos, sin poder meternos de nuevo en el vientre de nuestra madre, debemos renacer, debemos proponernos cambiar de vida, como antiguamente decían o pensaban los filósofos estoicos, que a fuerza de virtud, a fuerza de acciones iban a lograr conseguir alcanzar esa ataraxia, esa especie de estado de paz, de imperturbabilidad, obtenido también por las virtudes y por las negaciones de muchas cosas y por el quehacer de muchas otras obras y que tienen por sujeto a uno. Sin embargo, si uno lee, como estaba repasando recién el texto griego del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, del versículo 1 al 8,
Cuando se encuentran, recordarán la escena con Nicodemo, y el Señor le dice: es necesario, es preciso para entrar en el reino, nacer de nuevo. Parece que la traducción, si uno dice nacer de nuevo o ser renacido, presentaran una dificultad interna. Mira, si yo te digo es necesario que yo nazca de nuevo, bueno, tengo que renacer. Lo primero que se me viene a la mente en medio de esta sociedad o pensamiento moderno activista o hiperactivista: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero ser un hombre nuevo, ¿qué tengo que hacer? Sin embargo, las 7 veces aparece el verbo nacer, ser engendrado, ser parido, ser alumbrado, en el Evangelio de Juan, en estos 8 versículos del capítulo 3 del 1 al 8, aparece 7 veces. No me parece tampoco casualidad, pero las 7 veces que aparece esto: es necesario nacer de nuevo, el que no nace del agua del Espíritu, el que no... Siempre es verbo utilizado, un verbo, una forma de participio, de gerundio, en voz pasiva, siempre. O sea que en realidad la tarea de nacer de nuevo es una tarea que no depende de mí, depende de Dios. Depende puntualmente del Espíritu Santo de Dios. Se trata siempre de ser renacido, de ser reparido, porque no nacemos, como dice el capítulo 1, el versículo 13 del Evangelio de Juan: no hemos nacido de la carne y de la sangre, sino aquellos que han creído han sido hechos, han sido capacitados, llegaron a ser, fueron llegados a ser hijos de Dios. ¿En qué consiste este nacer de nuevo? En abrirse a la obra del Espíritu. A lo sumo, con nuestra conciencia, con nuestra habilidad, nuestra pericia, nuestra incluso buena voluntad, podemos llegar a esto, a reconocer que estamos muertos espiritualmente. Y si no podemos arrancar, no podemos empezar y no podemos abrirnos a la obra del Espíritu, es porque estamos muertos. Y es porque no podemos solos. Es hora de reconocer que la obra espiritual, que lo que algunos hermanos llaman la unción del Espíritu, es necesario que nos demos cuenta que esta obra es un don no solamente de la gracia, digo en cuanto a disposición de Dios, a que seamos hijos de Dios y a que formamos parte, a que seamos asumidos, seamos partícipes de la vida de su Hijo, de la vida de la gracia que Él vino a traer con su sacrificio en la cruz, sino que también es preciso que nos demos cuenta que nosotros solamente debemos cooperar con la gracia que opera de modo eficaz. Es decir, tenemos que dar lugar en el silencio, en el despejar nuestra mente, a que podamos ver con realismo, sin desesperación, con realismo, esta realidad del capítulo 37 del profeta Ezequiel, que te invito a que puedas rever en tu casa. En cualquier Biblia que tengas podés tomar el profeta Ezequiel. Este es el escenario, pero no este es el final. Si hay algo que tenemos claro es que el pecado nos mata, pero no solamente eso. El pecado puede no solamente matarnos, sino seguir haciendo su obra. Como diría San Pablo, puede seguir reinando en este cuerpo mortal y obrar desde él. Sino que el pecado, yo recordaba las tareas en el cementerio de los últimos días y pensaba cómo en realidad el pecado personificado por Pablo, como si fuera un rey tirano que domina nuestros miembros y nos hace obrar muerte, nos hace obrar pecado, nos hace obrar el mal, pensaba en el pecado como aquel que nos inhuma y nos mantiene inhumados, enterrados. El pecado nos va metiendo poco a poco bajo tierra, nos va enterrando y enterrando y enterrando y enterrando. ¿Y cómo salimos de ahí? No podemos solos, no podemos. El pecado fue lo que inhumó a la casa de Israel. El pecado fue lo que inhumó la esperanza de salvación de parte de Dios
en el corazón del pueblo de Israel. Este corazón que el Señor en el capítulo 36, promediando el capítulo 36, promete que va a poner un corazón de carne, sacando el de piedra. Claro, en medio de nuestra sepultura, en medio de nuestro enterramiento, nuestro corazón se va pudriendo y piedras empiezan a ocupar el lugar que no tiene carne. Pero he aquí que el Señor vive, he aquí que el Señor se presenta, no solamente en el profeta, sino en toda su palabra, como el exhumador. He ahí que, así como el pecado nos inhuma, nos lleva a la inhumación, es proporcional la tarea de Dios, el verbo que se le puede aplicar a Él, al Espíritu de Dios, y es la tarea de exhumación. No solamente nos recompone, no solamente nos reconstruye, no solamente nos devuelve nuestra hermosura original con la que Dios nos pensó según la imagen de su Hijo, haciéndonos hijos en el Hijo por el Espíritu Santo y todo por pura gracia, sino que además el Hijo del Hombre, la obra del Hijo del Hombre, esta palabra del Hijo del Hombre infalible, hace posible que el profeta conjure desde los cuatro vientos al Espíritu y que podamos ser renacidos, podamos salir de los sepulcros. Si el Señor Dios es el que habla a nuestro corazón, entonces nuestra tarea está comenzando a ser. ¿Cuál es nuestra tarea? Dejar hacer. Es decir, dejar de obrar el mal, dejar de obrar el mal. Deja de obrar el mal, busca la paz y sigue tras ella, dice la palabra. Es preciso empezar a enterrar nosotros al hombre viejo y dejar que el Señor haga renacer al hombre nuevo, haga renacer en nosotros, nos transforme todo, aunque no tengamos. Él es capaz. Él, según Génesis 2:7, fue capaz del barro de sacar un modelo, insuplarlo y hacer un ser viviente. De la misma manera, este soplo de Dios, que estuvo también en la creación, cirniéndose sobre el caos primordial, hasta que la voz, el verbo de Dios, dijo: hágase, que se haga. Y entonces Dios comenzó a crear este mismo espíritu que se está cerniendo hoy sobre nuestro caos, sobre toda nuestra desesperanza, sobre todo lo que en nosotros hay de muerto. Quiere hacernos nacer de nuevo. El Señor es capaz de restaurar todo y nosotros tenemos que hacer lo que el profeta, limitarnos a esta acción humana, mirar, atravesar, recorrer detenidamente de un lado y del otro, perimetrar todo nuestro corazón y reconocer que estamos muertos y que muchas veces no puede nacer en nosotros la esperanza, y no puede, porque la esperanza no viene por sí sola. Ya hablamos del remiendo. La esperanza no es un remiendo nuevo en un paño viejo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que el Señor cree en nosotros un corazón limpio, un corazón puro, que renueve por dentro nuestro espíritu, nuestra alma, que está sucia, pero que el Señor está dispuesto con su hisopo a rasquetearla y volverla blanca como la nieve. No se trata de hacer, se trata de dejar hacer, pero sobre todo se trata de mirar y contemplar cuál es el estado de la situación. No se puede obrar si no hay un buen diagnóstico. Tenemos que hacer un buen diagnóstico y estemos donde estemos, mientras vivamos en esta tienda de campaña, mientras vivamos en este barro animado que tenemos como cuerpo, lamentablemente vamos a tener esta tendencia a apartarnos de nuestro Señor. Tenemos que resistir a querer crear como una especie de religión aislada
del renacimiento integral de nuestras vidas, para no terminar siendo muchos y para no terminar siendo ninguno. Quizá en estos días, decía, en los que de particular manera están floreciendo, apareciendo tantas dificultades, tantos movimientos de nuestro corazón que están opuestos a la bondad humana, a la bondad natural, al renunciar al sacrificio habitual entre humanos. ¿Cuánto más si nos disponemos a contemplar con toda sinceridad la santidad de Dios y su deseo de que nosotros seamos imágenes de su Hijo Jesús? Volvamos a los evangelios. Tratemos de pedirle al Señor que envíe su Espíritu, como dice el versículo 30 del Salmo 104. Envías tu Espíritu, Señor, y todo es creado y renuevas la superficie de la tierra. Que el Señor pueda meterse en nuestras tumbas, que el Señor conjure desde los cuatro vientos a su Espíritu y que nos envíe su Santo Paráclito para que pueda levantarnos, para que podamos ser levantados de entre los muertos. Yo te digo, dice el Señor a Marta en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que esté creyendo en mí, el que esté viviendo y creyendo en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Crees esto?